En la historia criminal italo-estadounidense, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y misterio como el de Carlo Gambino, el astuto arquitecto del imperio criminal Gambino. El ascenso al poder fue un proceso meticuloso y calculado que lo llevó a ocupar una posición clave en el mundo de la mafia neoyorquina. Desde sus primeros años como miembro de la familia Mangano en Nueva York, Gambino demostró una visión y astucia excepcionales, que más adelante lo llevarían a transformar esta organización en la poderosa y temida familia Gambino. Carlo Gambino no solo fue un gángster, fue un estratega que entendió cómo jugar el juego de la mafia de la manera más efectiva. Y aunque su nombre no siempre es el primero que viene a la mente cuando se piensa en los grandes de la mafia, su influencia y su legado siguen vivos, desafiando la historia del crimen organizado. Carlo Gambino nació el 24 de agosto de 1902, en el seno de una familia mafiosa en Palermo, Sicilia. Tuvo dos hermanos, Gaspare Gambino, quien no estuvo involucrado con la mafia, y Paolo Gambino, quien fue parte de la familia criminal Gambino. Sus padres fueron los inmigrantes italianos Tommaso Gambino y Felice Castellano. En Italia, la familia de Carlo Gambino estaba profundamente involucrada en actividades propias de la Cosa Nostra siciliana, que incluían prácticas ilícitas como el contrabando, la extorsión, el tráfico de bienes y el cobro de protección a negocios locales. La familia de Gambino tenía conexiones y negocios en torno al crimen organizado de Sicilia, especialmente en la provincia de Palermo. La Cosa Nostra se dedicaba a controlar y extorsionar tanto a negocios legítimos como ilegítimos, y también tenía influencia en la política local a través de la corrupción. La familia de Gambino y otros mafiosos en Sicilia mantenían estructuras jerárquicas estrictas y reglas de lealtad, y el crimen organizado operaba de forma secreta, con sus miembros integrándose en la sociedad para dificultar su detección. Este ambiente y modo de vida forjaron la formación criminal de Carlo Gambino antes de emigrar a Estados Unidos. En la Italia de los años 20, las antiguas dinámicas de poder comenzaban a transformarse. Con el surgimiento del fascismo bajo el liderazgo de Benito Mussolini, las prácticas tradicionales de la mafia se enfrentaban a una amenaza sin precedentes. Este nuevo régimen no solo buscaba imponer su propio orden, sino también desmantelar la influencia de organizaciones como la mafia, que hasta entonces habían prosperado en las sombras. Con el objetivo de comenzar una nueva vida en Estados Unidos, se hicieron los preparativos para que Carlo Gambino emprendiera su viaje desde Italia. Sus familiares, que ya vivían en Nueva York, facilitaron los contactos necesarios para su llegada. Dejando el viejo continente para alcanzar sus ambiciones, Carlo abordó un transatlántico como polizón y después de un arriesgado trayecto, llegó el 23 de diciembre de 1921 al puerto de Norfolk, Virginia. A pesar de su juventud, su ingenio y astucia, dignos de un zorro, le permitieron abrirse camino rápidamente en el mundo de la mafia estadounidense. Gambino poseía una capacidad inigualable para detectar y evitar el peligro, pero también sabía cuándo era necesario imponer su fuerza, infundiendo temor en los corazones de sus enemigos con la determinación de un león. Su meteórico ascenso en el crimen organizado fue una hazaña asombrosa, y pronto se convirtió en una de las figuras más temidas y respetadas del bajo mundo americano. Carlo Gambino llegó a Estados Unidos, siendo apenas un joven de 19 años, cargado de ambición y con una mentalidad moldeada por las tradiciones mafiosas de Sicilia. Para entonces, sus primos, los Castellano, ya tenían conexiones en el mundo del crimen organizado en Nueva York y le ofrecieron el apoyo que necesitaba para integrarse en el negocio familiar. En plena época de la ley seca, Gambino comenzó a realizar tareas menores en el contrabando de alcohol, que era un mercado altamente lucrativo debido a la prohibición de bebidas alcohólicas en el país. Aprendió rápidamente a moverse en las sombras, adquiriendo habilidades para la distribución y eludir la intervención policial, cualidades que sus primos valoraron desde el inicio. Esta primera experiencia en Nueva York, trabajando junto a sus primos, fue decisiva para su formación y lo impulsó a consolidarse como una figura de poder en el crimen organizado, sentando las bases de lo que sería el poder. En 1927, Carlo Gambino comenzó a trabajar junto a Joe Masseria, uno de los jefes mafiosos más poderosos de Nueva York. Masseria, conocido por su brutalidad y ambición,
lideraba una facción importante en la Cosa Nostra y vio en Gambino un aliado leal y eficiente para fortalecer sus operaciones. Gambino, que ya tenía experiencia en el contrabando de alcohol debido a la ley seca, aportó su habilidad para moverse discretamente y evitar conflictos innecesarios, características que lo hacían valioso en un mundo donde la competencia entre familias mafiosas era feroz. Bajo la protección de Maseria, Gambino tuvo acceso a actividades más complejas dentro del crimen organizado, expandiéndose a extorsiones, apuestas ilegales y redes de distribución de alcohol. Aunque Maseria era una figura dominante y temida, Gambino mantuvo un perfil bajo, ganando su confianza sin llamar demasiado la atención. Trabajar para alguien tan influyente lo preparó para los conflictos futuros y lo posicionó como una figura clave en la red criminal de Nueva York, en su camino hacia el liderazgo. Apodado como Don Carlo, el padrino, de pequeña estatura, con una nariz prominente y una sonrisa amistosa casi permanente que usaba para desarmar a sus oponentes. Siempre evitando llamar la atención sin dejar cabos sueltos, su capacidad para manipular alianzas y traiciones le permitieron consolidarse como el verdadero padrino detrás de las cortinas sin mostrar un estilo de vida lujoso que lo pudiese delatar más adelante. Por ello, vivió la vida de un hombre de negocios de éxito moderado. Fue un poderoso y respetado mafioso ítalo-estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes de la mafia en Estados Unidos desde finales de la década de 1950 hasta su muerte pacífica por causas naturales en 1976. A principios de los años 30, el principal rival de Maseria era el jefe mafioso Salvatore Maranzano, quien había llegado desde Sicilia para liderar la pandilla Castellamarense. Su rivalidad escaló finalmente en la sangrienta guerra castellamarense. Maseria y Maranzano eran los jefes más destacados, figuras tradicionales de la mafia que habían comenzado sus carreras criminales en Italia. Ambos creían en mantener los principios del viejo mundo de la mafia, basados en el honor, la tradición, el respeto y la dignidad. Estos jefes se negaban a trabajar con no italianos y eran escépticos a colaborar con no sicilianos. En 1931, Joe Maseria comenzó a desmantelar al clan castellamarense de Maranzano, con el objetivo de debilitar su poder y tomar el control de Nueva York. Sin embargo, Maranzano no se rendiría fácilmente. Decidido a defender su territorio, declaró la guerra a Maseria y a todos aquellos que se alinearan con él, desatando un conflicto sangriento por el poder. La guerra entre las dos facciones se extendió por casi 4 años, en el apogeo de la prohibición, cuando las ganancias eran significativas. Sin embargo, el conflicto terminó por destruir casi por completo muchos de los negocios de las familias mafiosas de Nueva York. En ese entonces, Charles Lucky Luciano fue uno de los principales mafiosos durante la guerra castellamarense, siendo uno de los ítalo-estadounidenses más influyentes, y se le considera el padre del crimen organizado moderno en Estados Unidos. Su impacto fue clave en la reestructuración de la mafia y en la creación de una organización jerárquica que desarrolló un modelo duradero para las actividades. La muerte de Joe Maseria fue orquestada por Lucky Luciano, quien en ese momento estaba trabajando como uno de los principales hombres de confianza de Maseria. La traición por parte de Luciano a Maseria fue llevada a cabo debido al acercamiento de Salvatore Maranzano, quien instó a Lucky a unirse a su bando a cambio de una posición relevante dentro del nuevo orden de la mafia. Luciano, al ver que la guerra solo estaba acabando con todas las ganancias de la organización, entonces aceptó, pero con la condición de que, una vez que Maseria estuviera fuera, la mafia se reorganizaría de una forma que permitiera el crecimiento de sus operaciones. La muerte de Maseria fue planificada cuidadosamente. El 15 de abril de 1931, Maseria fue citado a una reunión en un restaurante en Coney Island, donde se encontró con Luciano y otros miembros de su grupo. Mientras Maseria comía, varios hombres armados, enviados por Luciano, irrumpieron en el lugar y lo asesinaron a tiros. Tras la muerte de Maseria, Maranzano reorganizó las pandillas ítalo-estadounidenses en Nueva York, estableciendo las 5 familias, encabezadas por Luciano, Profaci, Gagliano, Vincent Mangano y él mismo. Maranzano convocó a una reunión de jefes criminales en Wappingers Falls, Nueva York, donde se autoproclamó como jefe de todos los jefes. Después de la muerte de Maseria, Gambino y sus primos se unieron a la familia de Vincent Mangano. Por otro lado, Lucky Luciano no estaba satisfecho con la ambición desmedida de Salvatore Maranzano, quien se autoproclamó jefe de todos los jefes.
Esto desencadenó otra muerte importante, ocurrida solo unos meses después del asesinato de Joe Maseria. El 10 de septiembre de 1931, Maranzano fue asesinado por pistoleros de Luciano. Tras su muerte, Luciano convocó una reunión de jefes mafiosos donde propuso la creación de la comisión, un panel para mediar los conflictos entre las familias. La comisión tenía como objetivo resolver disputas y asignar territorios a las familias, buscando consolidar el poder de Luciano y prevenir futuras guerras entre pandillas. La idea fue aprobada. Con un puesto en la comisión, la familia Mangano se convirtió en una de las más poderosas del país, y dentro de esa estructura, Gambino rápidamente se destacó, tomando el control de varios negocios ilegales, como el préstamo, el juego ilegal y la protección. Sin embargo, las tensiones internas comenzaron a surgir cuando Albert Anastasia, uno de los miembros más notorios de la mafia en Nueva York durante la primera mitad del siglo XX, entró en conflicto con Vincent Mangano debido a sus vínculos con Luciano y Costello. A pesar de estas disputas, Carlo Gambino se mantuvo leal y con su astucia consolidó su posición dentro de la organización, preparándose para lo que sería su eventual ascenso al poder. Aunque Albert Anastasia era nominalmente el subjefe, las tensiones crecieron entre él y Mangano debido a los lazos de Anastasia con Luciano y Costello, lo que produjo rivalidades dentro de la familia. Sin embargo, Gambino se mantuvo leal y fortalecido dentro de la estructura. Carlo Gambino se casó con su prima Catherine Castellano en 1932, un matrimonio que no solo fue un vínculo personal, sino también estratégico dentro del mundo de la mafia. Catherine, originaria de una familia siciliana como Gambino, fue una figura clave en su vida privada, manteniéndose discreta y alejada de los asuntos criminales de su esposo. Juntos tuvieron 3 hijos, Thomas Gambino y 2 hijas. Aunque Carlo Gambino era conocido por su poder en el crimen organizado, su familia siempre mantuvo un perfil bajo, lejos del escrutinio público. El matrimonio con Catherine consolidó la influencia de Gambino dentro de la mafia, fortaleciendo las alianzas familiares y ayudando a garantizar la continuidad de su legado. En 1933, Carlo Gambino aprovechó una nueva oportunidad en el mundo del crimen organizado, involucrándose en el robo de estampillas fiscales y el contrabando de licor. Las estampillas fiscales eran timbres oficiales emitidos por el gobierno de Estados Unidos para indicar que se había pagado un impuesto sobre ciertos documentos y transacciones legales, como ventas de propiedades, contratos y otros trámites financieros. Estas estampillas se usaban para recaudar impuestos y regular legalmente las transacciones comerciales. Durante la época de la prohibición y en los años siguientes, los mafiosos como Gambino se especializaron en el robo de estas estampillas, ya que representaban una fuente de ingresos ilícitos al ser robadas y revendidas a precios más altos en el mercado negro. Carlo Gambino también se involucró en el contrabando de licor, una actividad que se había vuelto común durante la prohibición, un periodo en el que la venta y distribución de alcohol eran ilegales en Estados Unidos. Aunque la prohibición terminó en 1933, el contrabando de licor siguió siendo una fuente lucrativa para las organizaciones criminales. Los mafiosos, incluido Gambino, traficaban licor ilegalmente, produciendo enormes beneficios al distribuir alcohol en bares y clubes clandestinos. El contrabando de licor implicaba la importación y distribución de alcohol sin pagar los impuestos correspondientes, lo que generaba enormes ganancias para los criminales involucrados. Estas actividades ilegales, junto con su creciente poder dentro del crimen organizado, le brindaron a Gambino una plataforma para expandir su influencia y eventualmente tomar el control de la familia. Carlo Gambino fue arrestado en 1937 por evasión de impuestos relacionados con una destilería en Filadelfia, en un momento en que las autoridades usaban cargos fiscales para atrapar a mafiosos. Fue condenado a 22 meses de prisión en Lewisburg. A pesar de ser arrestado, Gambino logró evadir una condena significativa debido a la falta de pruebas sólidas en su contra. Aunque su arresto reflejó su implicación en el crimen organizado, no resultó en una sentencia que lo pusiera en prisión por mucho tiempo. Este incidente fue solo uno de los muchos en los que Gambino se vio involucrado, pero siempre mostró una gran habilidad para evadir la condena, lo que más tarde lo ayudaría a consolidar su poder dentro de la mafia sin enfrentar las consecuencias legales que muchos otros miembros del crimen organizado sí padecieron. En abril de 1951, Vincent Mangano fue asesinado por orden de Albert Anastasia, quien estaba buscando tomar el control total de la familia.
Mangano desapareció y nunca se encontró su cadáver. Se especula que, el mismo día de su desaparición, su hermano Philip Mangano también fue asesinado, lo que refuerza la idea de que ambos asesinatos fueron parte de un mismo plan de Anastasia. Aunque no se realizaron arrestos ni se presentaron cargos, se asume ampliamente que Anastasia fue el responsable de los asesinatos. La falta de pruebas y el hecho de que no se encontró el cuerpo de Vincent Mangano durante muchos años alimentaron el misterio en torno a su muerte. En 1961, finalmente se declaró oficialmente muerto, una década después. Después de la muerte de Vincent Mangano en 1951, Albert Anastasia asumió el control de la familia Mangano, pero no de manera formal, ya que el liderazgo no fue reconocido inmediatamente por todos los miembros. Durante su tiempo al mando, Anastasia consolidó el poder de la familia y la involucró en actividades del crimen organizado, como el control de los muelles y la extorsión. Sin embargo, su liderazgo fue amenazado por Vito Genovese, quien conspiró con Carlo Gambino para deshacerse de él. El 25 de octubre de 1957, Albert Anastasia, uno de los mafiosos más influyentes de su tiempo, fue asesinado en el Hotel Park Sheraton de Nueva York. Mientras se encontraba en la silla de un barbero, dos hombres armados lo sorprendieron y le dispararon a quemarropa. La muerte de Anastasia fue el resultado de una lucha interna por el poder dentro de la familia Gambino. Se cree que el asesinato de Albert Anastasia fue planeado por miembros de la mafia, especialmente por Carlo Gambino, quien surgió como el principal beneficiario de su muerte. Tras la ejecución de Anastasia, Gambino asumió el liderazgo de la familia, consolidando su poder y transformando la organización en una de las más fuertes y respetadas en el crimen organizado estadounidense. La muerte de Anastasia marcó un punto de inflexión en la historia de la mafia de Nueva York, y después de su muerte, Gambino renombró la familia como la familia Gambino, estableciendo así el inicio de su dominio. Tras el asesinato de Albert Anastasia y la toma de poder de Vito Genovese en la familia criminal Luciano, anteriormente dirigida por Frank Costello, Genovese buscaba fortalecer su influencia y autoridad dentro de la Cosa Nostra. Con este objetivo, decidió convocar una reunión nacional de líderes mafiosos para establecer una alianza estratégica y coordinar las actividades del crimen organizado en Estados Unidos. Para organizar este evento, Genovese nombró a Stefano Magadino, jefe de la mafia en Buffalo y miembro de la comisión, quien a su vez eligió a Joseph Barbara, un líder mafioso de Pensilvania, como anfitrión de la reunión en su finca en Appalachian, Nueva York. Bárbara, junto con su súbdito Russell Bufalino, se encargó de los preparativos logísticos. Esta reunión también impactó a Carlo Gambino, quien, tras la muerte de Anastasia, asumió el liderazgo de la familia de su antiguo jefe. Desde entonces, la familia Gambino protagonizó una escalada triunfal, convirtiéndose en la organización criminal más poderosa de Nueva York y de Estados Unidos. La habilidad de Carlo Gambino residió en su capacidad para combinar los negocios legales e ilegales, lo que le permitió llevar una vida discreta y mantenerse alejado de los focos públicos. Sin embargo, en las calles todos sabían quién tenía la última palabra. Mantenía relaciones estrechas con Sicilia, de donde importaba droga desde 1948, y además controlaba la usura en las calles, la pornografía, el sector textil y el suministro de alcohol. Una botella de champán de los Gambino, por ejemplo, contenía una mezcla de vino espumoso de baja calidad y agua con gas. Además de estos negocios, muchos de ellos ilegales, Don Carlo, como se le llamaba en señal de respeto, tenía varias empresas que le permitían lavar el dinero ilícito. Entre ellas, una fábrica de muebles, la Castro Convertibles Furniture, y el Pride Meat Supermarkets, en manos de Paul Castellano, que suministraba carne a los restaurantes más importantes de Nueva York. También proveía gasóleo para calefacción y equipamientos para restaurantes. En definitiva, Carlo Gambino regía un impresionante imperio criminal. A principios de los años 60, casi 4.000 personas trabajaban para la familia Gambino, de las cuales más de 400 eran miembros oficiales de la Cosa Nostra. Junto con Lucky Luciano y Joseph Bonanno, Don Carlo fue uno de los más poderosos padrinos del crimen organizado, siguiendo las teorías de Luciano sobre un sindicato del crimen y una empresa criminal que se extendía por Nueva York, Nueva Jersey y los condados de Westchester y Nassau. Carlo llegó a tener el control sobre el muelle de Brooklyn y otros puertos. No era tanto una propiedad directa de Gambino, sino más bien un acceso a ganancias a través de sus conexiones con los sindicatos y la manipulación de las operaciones portuarias.
A través de esta influencia, los Gambino pudieron extorsionar a empresarios y trabajadores. Debido a esto, su familia tuvo una considerable influencia en las actividades portuarias de Nueva York, y esta influencia fue una fuente importante que no solo les permitió enriquecer a la familia, sino que también consolidó su poder dentro del crimen organizado en la región, extendiendo su red de operaciones ilegales. Se dice que Lucky Luciano y Gambino, supuestamente, pagaron a un narcotraficante puertorriqueño para que implicara falsamente a Vito Genovese en un negocio de drogas. Este complot formó parte de las maniobras internas dentro del crimen organizado, en un intento de debilitar la posición de Genovese dentro de la mafia. Como resultado de esta acusación falsa, el 17 de abril de 1959, Genovese fue sentenciado a 15 años en la Penitenciaría Federal de Atlanta. Una sentencia que marcaría el inicio de su declive. Durante su tiempo en prisión, Genovese sufrió una serie de problemas de salud y, finalmente, el 14 de febrero de 1969, murió en prisión. Su muerte cerró un capítulo en la historia del crimen organizado en Nueva York, aunque las intrigas y traiciones entre los líderes mafiosos continuaron influyendo en el destino de la mafia. Genovese había sido uno de los líderes más poderosos de la mafia, pero su muerte dejó un vacío de poder que Gambino supo aprovechar, debido a su habilidad para maniobrar dentro de las complejas relaciones entre las familias mafiosas. En lugar de enfrentamientos directos, Gambino utilizó su astucia política para ganarse el respeto de otros líderes mafiosos, mientras mantenía un perfil bajo para evitar la atención de las autoridades. Fue conocido por ser un líder pragmático, que prefería operar en las sombras y evitar enfrentamientos abiertos con las autoridades o con otras familias. Gambino también tuvo una influencia considerable sobre sindicatos y otros sectores clave de la economía, lo que le permitió generar enormes ganancias para su familia. Carlo Gambino, conocido por su perfil discreto y modesto en comparación con otros líderes mafiosos, cuidaba mucho su imagen para evitar llamar la atención. Sin embargo, había un pequeño lujo que destacaba entre su estilo reservado. Su automóvil llevaba una placa personalizada con las iniciales de su nombre, CG. Esta placa era un detalle sutil, pero significativo, que mostraba un toque de vanidad en su vida, aunque mantenía el resto de su imagen bajo un control cuidadoso para evitar despertar sospechas. A pesar de ser uno de los hombres más poderosos del mundo criminal, Carlo Gambino no llevaba documentación oficial ni se preocupaba por tener algún tipo de identificación. Su poder era tan absoluto y su nombre tan respetado en los círculos de la mafia que nunca necesitó probar quién era. La gente lo reconocía al instante, y en los barrios bajo su influencia era común ver cómo, al cruzarse con él, muchos inclinaban la cabeza o incluso se acercaban a besarle la mano en señal de respeto. Este gesto, reservado solo para figuras de autoridad indiscutible, reflejaba el inmenso control que ejercía sobre su entorno. Para Gambino, ni títulos ni documentos eran necesarios. Su sola presencia, su mirada y la veneración de quienes lo rodeaban afirmaban su posición con total claridad. En 1962, Thomas Gambino, hijo de Carlo Gambino, se casó con Frances Lucchese, la hija de Thomas Lucchese, quien lideraba una de las 5 familias mafiosas de Nueva York. Esta unión no solo consolidó los lazos familiares, sino que también fortaleció las conexiones dentro del crimen organizado, ya que ambas familias eran poderosas en el ámbito de la mafia. A través de este matrimonio, los Gambino y los Lucchese establecieron una relación más estrecha que les permitió controlar mejor el territorio y las operaciones criminales en la ciudad. La alianza fue un ejemplo de cómo las familias mafiosas se entrelazaban. En 1971, la muerte de su esposa Catherine Castellano tuvo un profundo impacto en Carlo Gambino. A pesar de su imagen de hombre frío y calculador, Catherine había sido una figura fundamental en su vida personal, proporcionándole estabilidad y apoyo en medio del caos de su mundo criminal. Aunque Gambino mantenía su vida privada alejada del público, su esposa representaba una de las pocas constantes en su vida, y su pérdida debió afectarle emocionalmente. Sin embargo, como siempre, Gambino manejó su dolor en privado y continuó liderando con la misma discreción y firmeza. En la década de los 70, Carlo Gambino se convirtió en uno de los principales objetivos del FBI debido a su liderazgo en la familia Gambino y su creciente influencia en el crimen organizado. Aunque Gambino era conocido por su perfil bajo y su habilidad para operar en las sombras, las autoridades sabían que estaba involucrado en una variedad de actividades ilícitas, desde extorsión hasta narcotráfico y asesinatos. El FBI
consciente de que Gambino era uno de los mafiosos más poderosos y difíciles de atrapar, intensificó sus esfuerzos para reunir pruebas en su contra. A lo largo de la década, el FBI utilizó varias tácticas para intentar desmantelar la organización de Gambino, incluidas escuchas telefónicas, vigilancia y la infiltración de informantes dentro de la familia. A pesar de estos esfuerzos, Gambino siempre se mantenía un paso adelante, operando con extrema cautela y usando su red de influencia para evitar que cualquier evidencia comprometiera su posición. Su control sobre la familia Gambino le permitió mantener un poder considerable, mientras las autoridades luchaban por obtener pruebas sólidas en su contra. La persecución de Gambino por parte del FBI fue prolongada y frustrante, y aunque en varias ocasiones estuvo cerca de ser capturado, su habilidad para evadir la justicia se mantuvo. A pesar de las repetidas investigaciones y acusaciones, Gambino nunca fue condenado por ningún delito grave. En sus últimos años de vida, Carlo Gambino padeció serios problemas de salud, principalmente relacionados con el corazón, que lo fueron debilitando progresivamente. Aunque mantuvo su posición como jefe de la poderosa familia Gambino, sus problemas cardíacos y limitaciones físicas lo forzaron a llevar una vida más tranquila y retirada del ojo público. Gambino, conocido por su habilidad para mantenerse en las sombras, fue viendo cómo su salud se deterioraba cada vez más y sus problemas del corazón empeoraron con el tiempo, limitando aún más sus actividades diarias. El 15 de octubre de 1976, mientras estaba en su residencia frente al mar en Long Island, Gambino disfrutaba viendo un partido de los Yankees de Nueva York, que estaban ganando el campeonato de la Liga Americana. Sin embargo, mientras el equipo avanzaba hacia la victoria, Gambino sufrió un ataque al corazón fatal. Su muerte en ese momento marcó el final de una era en el mundo del crimen organizado, dejando un legado de poder y discreción, cerrando un ciclo con un momento icónico para Nueva York. Tras la muerte de Carlo Gambino en 1976, se esperaba que su sucesor natural fuera Anielo Della Croce, su segundo al mando y aliado cercano. Sin embargo, Gambino tomó una decisión controvertida al designar a su cuñado, Paul Castellano, un hombre con una visión más empresarial y reservado en su estilo de liderazgo, como jefe de la familia. Esta elección generó tensiones dentro de la organización, ya que muchos leales a Della Croce sintieron que se le había negado el puesto que merecía. La familia criminal Gambino pasó a una nueva etapa bajo el liderazgo de su cuñado, Paul Castellano, quien implementó un estilo de operación distinto al de su predecesor. Castellano transformó el enfoque de la familia, orientándose hacia actividades más empresariales y menos visibles, alejándose de las tradicionales operaciones callejeras. Su gestión se centró en negocios de cuello blanco, como la extorsión en la construcción y el control de los sindicatos de trabajadores, además de contratos de cemento y otros negocios legales e ilegales de gran rentabilidad en Nueva York. Castellano intentó operar la organización como una corporación criminal, concentrándose en la expansión de sus intereses en sectores comerciales y estableciendo una red de contactos con empresarios corruptos para fortalecer la influencia de la familia en áreas más formales de la economía. A lo largo de los años, la familia Gambino ha generado una cantidad impresionante de dinero gracias a sus diversas actividades criminales, aunque no se disponen de cifras exactas. Estos ingresos provinieron de múltiples fuentes ilícitas, lo que les permitió mantener un control significativo en Nueva York. Conocido como el padre de la mafia moderna, fue quien lideró las guerras que llevaron al cambio de toda la jerarquía de la mafia en la década de 1930. Charles Lucky Luciano. Su historia puedes verla en estos momentos en pantalla. Y como siempre, si quieres seguir viendo grandes historias, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario en Historias sin Tiempo.